En un sueño comienzas siguiendo unas huellas en la nieve, no sabes de quién son, no sabes a dónde llevan, solo sabes que mientras más avanzas, más extraño se vuelve todo. El bosque es silencioso, oscuro, vacío, y aún así sigues caminando. Pronto encuentras cosas que no deberían estar ahí, fotografías perdidas en la nieve, personas que hablan como si ya te conocieran, animales muertos, peces abiertos, carne, sangre. Las huellas siguen apareciendo frente a ti, como si alguien o algo quisiera llevarte lo más profundo del bosque, y tú obedeces. Cada lugar al que llegas se siente peor que el anterior, más frío, más vacío, más enfermo. Las personas que te encuentras parecen atrapadas en sus propios pensamientos. Hablan de cosas absurdas con total normalidad, como si el horror fuera cotidiano ahí. Poco a poco entiendes que el juego no quiere darte respuestas claras. No se trata de qué está pasando, se trata de la sensación de estar perdido dentro de una pesadilla que cambia constantemente. El juego tiene varios caminos, tiene varios finales, pero uno de ellos es el que más se queda contigo. Después de resolver distintos acertijos y atravesar lugares cada vez más macabros, llegas al final del rastro de pisadas. Y ahí, sobre una piedra cubierta de nieve, encuentras unos pies arrancados, quietos, congelados, abandonados. Entonces volteas y descubres algo aún peor. Ya no queda nada detrás de ti. El bosque desapareció, el camino desapareció, las personas desaparecieron. Ya no existe ningún tipo de regreso. Solo queda vacío. Y es ahí donde el juego deja de sentirse como una simple pesadilla surrealista y empieza a sentirse como algo personal, porque las huellas nunca fueron de otra persona. El protagonista estaba siguiendo el camino que él mismo había dejado atrás durante toda su vida. El bosque nevado y crepuscular representa su depresión, ese estado frío, silencioso y vacío en el que comienza el sueño, y mientras más sigue las pisadas, más profundiza en lugares oscuros de su propia mente. La sangre, la carne, los animales muertos, las conversaciones absurdas, todo se siente como una manifestación de una mente deteriorándose poco a poco, hasta que finalmente llega al peor lugar posible, la cúspide de la depresión, el vacío absoluto, un vacío que lo consume por dentro, y lo más aterrador no es descubrirlo, es darse cuenta demasiado tarde de que ya no hay camino de retorno. Fear in the Snow dura menos de una hora, es un juego indie gratuito de itch.io y aún así logra transmitir una sensación que muchos juegos de decenas de horas jamás consiguen, la sensación de perderte dentro de ti mismo y no poder volver. Y eso me hizo pensar en algo. ¿Por qué algunos videojuegos tan pequeños pueden quedarse contigo durante tanto tiempo? ¿Por qué un juego de menos de una hora puede dejarte pensando más que uno de 100? Porque quizá llevamos demasiado tiempo confundiendo duración con impacto. Vivimos en una época obsesionada con la cantidad, más contenido, más horas, más mapas enormes, más misiones, más cosas por hacer. Y no me malinterpreten, los juegos largos pueden ser increíbles. A veces las historias más brutales con los momentos más icónicos requieren de una construcción más pronunciada. Juegos como Elden Ring, la saga Persona o, por ejemplo, Disco Elysium son juegos que necesitan de una estructura de larga duración para lograr la conexión que buscan crear con el jugador. Eso está perfecto y todos sabemos que este tipo de juegos son extremadamente necesarios. Pero hay algo especial con los juegos cortos, algo que el mundo del videojuego independiente entendió hace mucho tiempo. Los estudios indie no pueden competir en escala, no tienen presupuestos absurdos, no tienen cientos de desarrolladores, no tienen gráficos hiperrealistas y no tienen campañas millonarias. Así que aprendieron a usar otra arma, la emocionalidad y el aprovechamiento máximo de su recurso más valioso, el tiempo. Así, cuando no puedes impresionar con lo gigantesco de tu juego, empiezas a concentrarte en dejar una marca. Es curioso, porque muchas veces la mayor debilidad del videojuego independiente termina convirtiéndose en una ventaja que ni siquiera los grandes estudios suelen gozar: la optimización de las emociones dentro del juego. La falta de dinero, tiempo y personas obliga a simplificar, y cuando simplificas, empiezas a cortar todo lo que no es necesario, hasta que solo queda lo importante, lo que de verdad trasciende. La novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Esta es una frase del famoso escritor argentino Julio Cortázar en su ensayo Algunos aspectos del cuento, y creo que los videojuegos cortos funcionan exactamente igual. Un juego enorme puede acompañarte durante meses, puede conectar profundamente contigo ya que el tiempo que le has dedicado ha sido suficiente para generar una conexión inherente con el mundo que se te presenta, independientemente si es un juego bueno o uno que no lo sea tanto. Pero un juego corto a veces solo necesita un par de horas para golpearte directamente en el pecho, para cambiar inclusive tu forma de ver la vida y el mundo.
To The Moon parece un RPG extremadamente simple, no tiene gráficos revolucionarios, combates complejos ni grandes mecánicas. De hecho, visualmente parece uno de esos pequeños juegos hechos con RPG Maker que normalmente pasarían desapercibidos por la mayoría de personas, y aún así, terminó destruyendo emocionalmente a miles de jugadores, incluyéndome. La historia sigue a dos doctores, Eva Rosalind y Neil Watts, quienes trabajan para una empresa capaz de entrar en los recuerdos de las personas que están a punto de morir, alterando sus memorias para que puedan cumplir artificialmente su último deseo, por lo menos dentro de su mente. El paciente de esta historia es Johnny, un anciano solitario que vive en una casa enorme y vacía, y cuando le preguntan cuál es su último deseo, responde: quiero ir a la luna. Pero el verdadero problema es que ni siquiera él sabe por qué. A partir de ahí, los doctores comienzan a recorrer la vida de Johnny hacia atrás, viajando entre recuerdos cada vez más antiguos para intentar descubrir el origen de su deseo. Y poco a poco empiezas a conocer a River, su esposa, una mujer extraña, callada y difícil de comprender, pero increíblemente humana. Mientras avanzas entre recuerdos, conversaciones y pequeños detalles aparentemente insignificantes, el juego lentamente deja de sentirse como una historia de ciencia ficción y empieza a sentirse como algo muchísimo más personal, porque To The Moon no se trata sobre ir a la luna, trata sobre memoria, sobre arrepentimiento, sobre personas intentando entenderse entre sí y fallando en el intento. Y lo más sorprendente es que jamás intenta impresionarte de forma artificial, no necesita escenas gigantescas ni momentos exagerados, todo su impacto nace de cosas pequeñas, una conversación incómoda, una frase aparentemente simple, un objeto olvidado o una canción. Mientras muchos juegos intentan mantenerte constantemente entretenido, To The Moon hace algo mucho más difícil, te pide que escuches. Y cuando finalmente entiendes cómo todas las piezas conectan, el golpe emocional es imposible de olvidar, porque de repente entiendes algo muy humano, que muchas personas pasan toda su vida intentando expresar algo sin encontrar jamás las palabras correctas. Before Your Eyes hace algo parecido, pero de forma mucho más cruel. El juego cuenta la historia de Benjamin, un niño que después de morir comienza a relatar su vida frente a una especie de barquero que debe llevarlo al más allá. Y mientras más avanzas entre sus recuerdos, el juego utiliza una mecánica extremadamente simple: tus propios parpadeos. A través de la cámara web, el juego detecta cuando cierras los ojos, y cada vez que parpadeas, el tiempo avanza. Una conversación termina, un momento desaparece, una etapa de su vida se va, y aunque intentes resistirte, aunque quieras quedarte unos segundos más dentro de un recuerdo, no puedes. La vida sigue avanzando, y poco a poco algo tan cotidiano como cerrar los ojos termina convirtiéndose en una de las mecánicas más devastadoras que he visto en un videojuego. Porque Before Your Eyes comprende que muchas veces no nos damos cuenta de que un momento era importante hasta que ya terminó. Sayonara Wild Hearts también entiende perfectamente esto, porque casi no necesita hablar para transmitirte su mensaje. Todo el juego parece un sueño. Tomas el control de una protagonista conocida como The Fool, una joven cuyo corazón se rompe literalmente al inicio del juego, provocando un desequilibrio en el universo, y a partir de ahí, todo se convierte en una especie de viaje emocional disfrazado de un álbum musical interactivo. Cada nivel se siente como una canción distinta, como una emoción distinta. A veces estás escapando a toda velocidad en una motocicleta bajo luces de neón, otras veces estás atravesando paisajes surrealistas mientras la música prácticamente habla por el propio juego, y aunque casi no tiene diálogos, debajo de toda esa estética brillante hay algo mucho más profundo, una historia sobre ansiedad, identidad y el intento de reconstruirse después de perderte emocionalmente. Es como si estuvieras huyendo constantemente de algo, y ese algo eres tú mismo. Y creo que ahí está la verdadera genialidad de los juegos cortos. No intentan impresionarte por cuánto duran, intentan encontrar una emoción específica y concentrar toda su energía en hacerte sentir eso, como una canción. Una canción no necesita durar 4 horas para destruirte emocionalmente, solo necesita encontrar la melodía correcta en el momento correcto. Y quizás por esto tantos videojuegos cortos se sienten tan personales, porque normalmente nacen de simples personas con un sueño, nacen de equipos pequeños
dueños, desarrolladores que no están pensando en crear el próximo producto gigantesco del año. Están intentando transmitirte algo, y no como jugador, como persona, usando todas sus herramientas para expresarte algo que les dolió, algo que vivieron, algo que nunca pudieron sacar de otra forma. Por eso muchos juegos indie se sienten tan íntimos, porque no están diseñados por departamentos enteros tratando de maximizar la retención. Muchas veces se sienten más cercanos que leer el diario personal de alguien. Algunos juegos independientes se sienten como entrar en lo más profundo del alma del creador. Conoces su esencia y sus intenciones, comprendes lo que los hace humanos. Y eso también explica por qué tantos de estos juegos terminan siendo raros, incómodos, abstractos, difíciles de explicar, como Fear in the Snow, porque algunas emociones simplemente no pueden expresarse de forma natural. Muchos juegos indie entendieron que un escenario puede decir tanto como un personaje, como sus propios diálogos. Depresión convertida en un bosque nevado, ansiedad convertida en una persecución de luces de neón, duelo convertido en recuerdos que desaparecen cuando parpadeas. Y quizás por eso estos juegos se quedan tanto tiempo contigo, porque no recuerdas únicamente lo que jugaste, recuerdas cómo te hicieron sentir, recuerdas inclusive cosas de ti mismo que habías olvidado. Cada que escucho la canción de To The Moon no puedo evitar soltar una lágrima. Sé que hay personas que jamás olvidaron el final de Before Your Eyes, personas que jugaron Fear in the Snow una sola noche y todavía recuerdan esa sensación de vacío, y todo eso en experiencias que a veces duran menos que muchas películas, porque al final el arte nunca se ha tratado de duración. Hay canciones de 3 minutos que cambian vidas, películas de hora y media que se quedan contigo para siempre, y libros de 100 páginas que comprenden perfectamente los sentimientos más profundos del ser humano. Y claro, los videojuegos no son diferentes. De hecho, creo que los juegos cortos entienden algo que muchos juegos enormes olvidaron, que no necesitas llenar cada segundo de contenido, añadir más objetos, más cosméticos y llenar al jugador de estímulos infinitos que sacíen la falta de atención del mundo moderno. A veces solo necesitas dejar una sensación lo suficientemente fuerte como para acompañar a alguien incluso después de apagar la pantalla. Y quizás por eso sigo pensando tanto en esas huellas en la nieve, porque al final Fear in the Snow nunca trató realmente sobre monstruos, ni sobre sangre, ni sobre sueños extraños. Trata sobre alguien dándose cuenta demasiado tarde de que llevaba años perdiéndose dentro de sí mismo. Y lo verdaderamente aterrador es que probablemente todos hemos seguido huellas parecidas en algún momento. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're with me.